cierta secta Aum Shinrikyo, de significado Verdad Suprema. Fue una secta apocalíptica y destructiva durante 1987, siendo fundada por Chizuo Matsumoto, quien más tarde se convertiría en Shoko Asahara, siendo este el líder y cabeza de todo esto. Pero para entender todo lo que fue y ocasionó, tenemos que remontarnos a los orígenes de la secta. Se sabe que en 1977, antes de la creación de Aum Shinrikyo, Matsumoto, gracias a ayudas económicas en teoría, debió haber entrado a la Universidad de Tokio. Sin embargo, nunca se aprobó los exámenes de ingreso. Esto posiblemente a causa de que legalmente era ciego de un ojo. A pesar de eso, consiguió al final estudiar acupuntura y medicina tradicional china. Además de eso, se volvió estudiante de yoga y entendimiento espiritual. Posteriormente, se volvió maestro de esto mismo. Esto provocó que profundizara en otras religiones como el budismo, el taoísmo y también la astrología china. El objetivo de Matsumoto era alcanzar la iluminación última. Por eso, durante cierto tiempo, formó parte de Agon Shu, que también está calificado como una secta destructiva, pero su historia será para otra ocasión. El caso es que allí se le prometía iluminación a las personas que dieran ofrendas durante 3 años. Matsumoto empezó a dudar mucho de eso, pero a pesar de las dudas cumplió y abandonó la secta. En 1987, Matsumoto, residente en Shibuya, en Tokio, Japón, fundó Aum Shinrikyo, a su vez cambiando su nombre de Chizuo Matsumoto a Shoko Asahara. La secta fue iniciada en su departamento como una clase de yoga con algunos alumnos, pero 2 años después de ese comienzo, en 1989, consiguió el estatus de organización religiosa, además de que también empezó a llamar más la atención por conseguir atraer a más miembros que eran de universidades prestigiosas de Japón, siendo conocida así como la religión de las élites. Y también hay que mencionar que para este punto, en 1989, la secta contaba con 10.000 miembros, tanto en Japón como en el extranjero, siendo por esto que se le consideró legalmente como una religión, a pesar de que Aum Shinrikyo era una secta controversial en Japón, pero no se le asoció delitos graves. Lo que sí pasó durante este periodo de tiempo fue que Matsumoto, ahora de nombre Asahara, empezó a obsesionarse con profecías bíblicas y supuestamente también escribió algunos libros. A finales de la década de 1980 fue cuando comenzaron a dar problemas, ya que hubo acusaciones de engaño a los reclutas, retener miembros en contra de su voluntad, obligar a los miembros a que donen dinero, y también se sabe que un miembro fue asesinado cuando intentó irse del grupo. Y todo eso llevó a que en octubre del 1989 un abogado de nombre Tsutsumi Sakamoto empezara a trabajar en una demanda colectiva contra Aum Shinrikyo, dado a todas las acusaciones que se le habían hecho a la secta. Esta demanda era un extremo peligro para la organización, dado a que les podía meter en serios problemas legales y llevarlos a la bancarrota. Ahora, en el mismo mes, o sea octubre de 1989, Sakamoto había grabado una entrevista con la estación de televisión japonesa TBS sobre sus esfuerzos contra Aum Shinrikyo, pero la cadena TBS mostró sin decirle a Sakamoto la entrevista a algunos miembros de Aum Shinrikyo, rompiendo así la protección de fuentes. Esto ocasionó que funcionarios de Aum presionaran a TBS para cancelar la entrevista, que iba a ser transmitida, lo cual tuvo éxito. Varios días después de eso, misteriosamente, Sakamoto desapareció, junto a su esposa Satoko y su hijo Tatsuhiko. Y digo misteriosamente porque en ese momento no se sabía o no se podía confirmar que efectivamente Aum tuvo que ver en la desaparición de la familia. Eso se descubriría años después. Dejémoslo en que el asesinato es fuerte. Aum Shinrikyo durante 1989 a 1983 seguiría operando. Se sabe que la secta consideró el asesinato de individuos críticos con la secta, después de que el caricaturista Yoshinori Kobayashi empezara a satirizar el culto, siendo así incluido en la lista de asesinatos de Aum, y teniendo un intento de ser asesinado, pero fracasando en el intento, y siguieron intentando hacer caos. En 1983, algunos miembros de la secta rociaron grandes cantidades de líquido que contenía esporas de Bacillus anthracis desde una torre de enfriamiento en el techo de la sede de Aum en Tokio.
Básicamente intentaron crear una epidemia de anthrax, una enfermedad altamente peligrosa. El plan fracasó. El ataque solo acabó en una gran cantidad de quejas sobre malos olores, pero no hubo infectados ni complicaciones mayores. Pero unos meses después del intento de brote de anthrax, a finales de ese año, la secta empezaría a fabricar en secreto el agente nervioso conocido como gas sarín, que usarían al año siguiente para sus próximos ataques, ya que en 1994 ocurriría el primero de 2 ataques con gas sarín por parte de los miembros de AUM. Este primero sería llamado el incidente de Matsumoto, que ocurriría entre la noche del 27 y el amanecer del 28 de junio de 1994 en la ciudad Nagano. Con la ayuda de un camión frigorífico modificado, los miembros de la secta liberaron una gran cantidad de gas sarín, que resultó en la muerte de 8 personas y en otras 500 afectadas. A pesar de todo el alboroto que levantó esto, la secta de AUM no logró ser implicada en ese momento. Se sabría que los miembros de la secta fueron responsables al año siguiente, durante su segundo ataque con gas sarín, ya que 9 meses después del incidente de Matsumoto, ya en 1995, ocurrió el ataque terrorista más famoso de Aum Shinrikyo, y también el que acabó condenando a la secta. En la mañana del 20 de marzo, los miembros de AUM lanzarían un ataque coordinado contra 5 trenes en el sistema de metro de Tokio, utilizando sarín. Esto con el fin de impedir las investigaciones policiales en contra de la organización. Los fiscales alegan que Asahara fue informado por un anónimo sobre las redadas policiales planeadas en las instalaciones del culto, y Asahara, en respuesta, ordenó el ataque coordinado al metro de Tokio, con el objetivo de desviar la atención de los policías. El atentado acabó con la vida de 8 personas, hirió gravemente a 50 y dejó a más de 60 heridos, pero se dice que las cifras pueden superar los más de 6.000 afectados. Esto acabó siendo contraproducente para la secta, porque la policía se intensificó y acabó haciendo múltiples redadas simultáneas a los complejos del culto en todo Japón. En las siguientes semanas, dado las redadas hechas por la policía, se empezaría a saber de la magnitud de las actividades hechas por Aum Shinrikyo. Por ejemplo, en el cuartel general de la secta en Kamikuishiki, al pie del monte Fuji, donde la policía encontró armas químicas, explosivos y, escucha bien, un helicóptero militar ruso Mi-17. La policía también encontró laboratorios para crear drogas como LSF, metanfetamina y una fórmula cruda para crear suero de la verdad, entre muchas otras cosas. Aum tiró declaraciones que no le sirvieron de nada, y durante las siguientes 6 semanas fueron arrestados más de 150 miembros de Aum por una variedad de delitos. Y a pesar del mal momento que estaba pasando la secta, siguió operativa e intentaron otro ataque terrorista, ya que el 5 de mayo se encontró una bolsa de papel en llamas en la estación de Shinjuku en Tokio. Se reveló que se trataba de un dispositivo de cianuro de hidrógeno, y si no se hubiese descubierto a tiempo hubiese liberado suficiente gas en el sistema de ventilación para que 10.000 personas perdieran la vida. Más pasar el tiempo, también se encontraron dispositivos de cianuro sin explotar en otros lugares del metro de Tokio. Durante las siguientes semanas se siguió arrestando a miembros de Aum, pero sin dar con lo más importante, hasta que finalmente pudieron capturar a Asahara. Este estaba escondido dentro de una pared de un edificio de culto, conocido como el Sexto Satin, en el complejo de Kamikuishiki, el 16 de mayo. Obviamente fue detenido. Y también quiero mencionar que ese mismo día Aum envió un paquete bomba al gobernador de Tokio, y también le arrancaron los dedos a su secretaria. Pero volvamos a Shoko, la cabeza de todos los ataques terroristas y asesinatos llevados a cabo por Aum. Shoko fue acusado de 27 penas de asesinatos en 13 acusaciones separadas. La fiscalía arguyó que fue el encargado de dar la orden para llevar a cabo el incidente de Matsumoto, el ataque al metro de Tokio y el asesinato de la familia del abogado. Algunos de los discípulos de Asahara incluso testificaron en contra de él, en lo que se conocería como el juicio del siglo para la prensa japonesa. Finalmente fue declarado culpable de 13 de 17 cargos, y hay que aclarar que 3 cargos fueron retirados, aunque no sé cuáles fueron o por qué motivo. Con todo esto, Chisou Matsumoto, mejor conocido como Shoko Asahara, fue condenado a pena de muerte en la horca el 27 de febrero de 2004, sin éxito en la apelación. Y también hay que agregar que más miembros de Aum de alto nivel acusados de participar, como Masami Shochiya,
también fueron condenados a sentencia de muerte. La sentencia se alargó mucho tiempo, 14 años. Supuestamente Asahara nunca volvió a hablar, ni siquiera con su familia. Solo se dedicó a meditar. Finalmente, el 6 de julio de 2018 fue ejecutado en la horca, junto a otros miembros de AUM. Se dice que la organización cambió su nombre y mantiene un perfil bajo en los suburbios de Tokio.